El millonario Adrián Duval pensó que París sería su refugio perfecto para exhibir su nueva vida junto a su amante. Pero una sola foto enviada por error desató un incendio que ni su dinero ni su encanto pudieron apagar. Su esposa respondió con solo 3 palabras. Y cambió todo. Que la luz del amor verdadero toque tu vida con ternura y te recuerde que tu valor no depende de nadie más. Que cada mujer que escucha esta historia sepa que la calma también puede ser poder. Y cada hombre entienda que el respeto es la forma más alta de amor. Aquí, en esta familia de historias, no solo contamos relatos, sanamos cicatrices con palabras. Si tú también crees que aún existe el amor después de la tormenta, escribe, todavía creo. Porque a veces, las prisiones más bellas están hechas de promesas envueltas en seda. El viento de París olía a promesa y a pecado. Desde el balcón del Hotel Lutetia, Adrián Duval observaba la ciudad extendiéndose bajo un cielo dorado, donde el crepúsculo pintaba de cobre las cúpulas y los techos de zinc. A su lado, Camille Logan reía. Una risa suave y medida, tan ensayada como el perfume caro que llevaba en la muñeca. Ella era la encarnación perfecta de todo lo que Adrián creía merecer. Juventud, belleza y, sobre todo, admiración sin condiciones. Los fotógrafos abajo en la calle gritaban su nombre. Las cámaras centelleaban como relámpagos artificiales. Era una escena cuidadosamente compuesta, una postal de poder y deseo. Y él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Desde la mañana, Adrián había sido el protagonista de una gira interminable de eventos, conferencias y cócteles. París lo recibía como un rey moderno. El magnate francés que había conquistado media Europa con sus cadenas de hoteles y su sonrisa impecable. Nadie hablaba del precio de su ascenso, ni de la sombra que dejaba tras de sí. En cada reunión, Camille lo acompañaba, vestida con un equilibrio calculado entre elegancia y provocación. Las miradas se detenían en ella, y Adrián disfrutaba ese espectáculo silencioso. No había triunfo sin testigos. Aquella noche, un evento privado en el techo del hotel marcaba el cierre de su estancia. El aire estaba tibio, cargado del aroma del vino, y las luces de la Torre Eiffel titilaban a lo lejos, como si celebraran su arrogancia. Los invitados brindaban, las copas chocaban con un eco cristalino, y Adrián posaba junto a Camille, la mano sobre su cintura, el gesto tan natural que parecía haber nacido ahí. «Mira, amor, París está a tus pies», dijo él, en un tono bajo, casi íntimo. Camille giró hacia él y susurró, «Y tú estás al mío». Ambos rieron, aunque en los ojos de ella había algo más que deseo. Había cálculo. El fotógrafo oficial del evento se acercó para capturar otra imagen de la pareja, y Adrián se acomodó sin pensar. Era un gesto automático, la sonrisa justa, el ángulo perfecto. Mientras el flash explotaba, una parte de él, pequeña, casi invisible, pensó en su esposa, Elena. No porque la extrañara, sino por la costumbre. 12 años de matrimonio no se borran del todo, incluso cuando se intenta. Pero ese pensamiento duró lo que un parpadeo. Camille lo besó en la mejilla y el ruido de las copas lo devolvió a su mundo brillante, un mundo donde la culpa era un accesorio que no combinaba con su traje. La velada siguió con música suave, conversaciones en varios idiomas y una lluvia de elogios que Adrián absorbía como oxígeno. Había pasado tanto tiempo construyendo su imagen que ya no distinguía dónde terminaba el hombre y comenzaba la máscara. Desde un rincón, un periodista del Le Monde lo observaba con curiosidad. Había oído rumores de su separación, pero en aquella escena no había rastro de soledad. Solo éxito, glamour y el reflejo perfecto de lo que todos querían ser. Camille, entretanto, revisaba su teléfono. Tenía una cuenta privada donde publicaba fotos para unos pocos amigos cercanos, aunque sabía que nada era realmente privado en Internet. Subió una imagen. Ella y Adrián brindando con champán, la Torre Eiffel detrás, el texto simple y provocador. París nos sonríe. En cuestión de minutos, los likes comenzaron a multiplicarse.
Una amiga comentó, «Esa vista es de ensueño». Camille respondió con un emoji de corazón, sin saber que esa misma publicación, por una confusión banal, quedaría visible para alguien más. Mientras tanto, Adrián se movía entre los invitados, hablando de inversiones, nuevos proyectos y su próximo viaje a Singapur. Cada palabra suya estaba medida. Era el arte de seducir sin parecerlo. Pero algo en la noche empezó a incomodarlo. Tal vez fue el silencio entre canción y canción, o la forma en que Camille, al mirar su teléfono, palideció apenas un instante. Ella lo ocultó rápido, sonriendo como si nada, pero Adrián lo notó. Preguntó si todo estaba bien. «Perfecto», respondió ella, guardando el móvil en la cartera. «Solo un mensaje de mi hermana». Mentía. No tenía hermana. Lo que había visto fue un nombre en la lista de visualizaciones. Elena Duval. En la habitación superior, un empleado del hotel ajustaba la antena de Wi-Fi. No sabía que su acción había sido la chispa de un incendio. La conexión intermitente había hecho que la publicación de Camille cambiara de modo temporalmente, pasando de privada a pública durante unos minutos, lo suficientes para que una conocida en común, una ex empleada de la familia Duval, la viera y la reenviara a un grupo en WhatsApp titulado Familia Duval. Adrián no lo supo esa noche. Continuó riendo, hablando, bebiendo, ajeno a que su imagen, tan cuidadosamente cuidada, acababa de cruzar una línea invisible. Camille, sin embargo, sintió un escalofrío cuando volvió a revisar su teléfono en el ascensor. La foto tenía un comentario nuevo, de una cuenta discreta, sin foto de perfil. Solo 3 palabras. «Vista tan hermosa». No dijo nada. Cuando Adrián la abrazó al entrar en la suite, fingió que todo estaba igual. Se descalzó lentamente, se sirvió una copa de vino y encendió una vela junto al ventanal. París brillaba abajo, indiferente. Él se acercó por detrás y la besó en el cuello. «A veces pienso que este momento va a durar para siempre», murmuró. Ella cerró los ojos y pensó que no. Que nada que se publica, nada que se exhibe, sobrevive intacto. Horas después, mientras Adrián dormía profundamente, Camille miraba la ciudad y el teléfono en su mano. El mensaje seguía allí, simple y cortante, como un diamante frío. No necesitaba traducción, no necesitaba firma. Sabía de quién venía. Y aunque no lo admitiría en voz alta, una parte de ella sintió miedo. A las 3 de la madrugada, un sonido metálico rompió el silencio. El teléfono de Adrián vibró sobre la mesa de noche. No lo despertó. Camille lo miró, dudando. En la pantalla, un aviso de grupo mostraba la foto del rooftop acompañada del comentario final de Elena. «Qué vista tan hermosa». Camille dejó el teléfono donde estaba. París seguía reflejándose en los cristales, majestuosa, como si celebrara la ironía de aquel mensaje. Y en ese reflejo, mientras el amanecer comenzaba a teñir el cielo de azul pálido, la perfección de Adrián Duval empezó a resquebrajarse, aunque él aún no lo sabía. Camille Laurent se había acostumbrado a los espejos desde joven. Sabía cómo mirarse sin verse, cómo componer un rostro sereno incluso cuando su mente era un torbellino. Frente a la ventana del hotel, con la silueta de la Torre Eiffel recortada en la distancia, pensó en lo lejos que había llegado. No era solo la amante de Adrián Duval, era la mujer que había logrado entrar en un mundo donde cada sonrisa valía más que un contrato, y cada mirada podía ser una transacción. Su historia con él había comenzado, como casi todas las tragedias, de forma banal. Un evento benéfico en Mónaco, un vestido azul que ella había elegido a última hora, un comentario inteligente sobre arquitectura sustentable. Adrián la había observado como quien evalúa una adquisición. No fue amor a primera vista. Fue curiosidad. Camille recordaba perfectamente el primer mensaje que él le envió después de ese encuentro. No decía «te extraño» ni «me encantas». Decía «necesito que me ayudes con algo». Ella lo interpretó como una puerta abierta y, sin dudar, la cruzó. Lo que siguió fue una sucesión de cenas discretas, viajes de negocios que se extendían por un día más,
habitaciones con cortinas cerradas y promesas que siempre quedaban en el aire. Adrián hablaba de su esposa con una mezcla de desprecio y respeto, como si Elena fuera una obra de arte que admiraba, pero ya no deseaba colgar en su pared. Camille escuchaba, asentía, aprendía. Cada palabra le enseñaba cómo moverse en su mundo. Nunca mostrarse vulnerable. Nunca insistir demasiado. Nunca amar del todo. En París, todo parecía una coronación de esa estrategia. Los medios hablaban de ellos sin nombrarla directamente. Los empleados del hotel los trataban con una discreción que solo se reserva para los poderosos, y cada gesto de Adrián reforzaba la ilusión de que eran invencibles. Pero en las horas silenciosas, cuando él se quedaba dormido, Camille se sorprendía imaginando cómo sería tener una vida sin él. Una vida donde no tuviera que esperar mensajes codificados, donde su nombre no se pronunciara en voz baja. Se odiaba por pensarlo. Aquel mediodía, después del desayuno en la terraza, Adrián recibió una llamada de negocios y se encerró en el estudio de la suite. Camille se quedó sola junto a la piscina privada, deslizando el dedo por la pantalla de su teléfono. Las notificaciones no paraban. La foto del rooftop seguía acumulando comentarios. La mayoría halagos, emojis, frases vacías, pero entre ellos uno la hizo detenerse. Un simple «qué pareja tan elegante», escrito por una cuenta con un nombre extraño, algo como L. Duval Archives. No era un usuario común. El corazón de Camille dio un salto. Durante unos segundos pensó en borrar la publicación, pero algo en su orgullo la detuvo. Si la esposa había visto la foto, ya era demasiado tarde. Y si no, borrar sería admitir miedo. Cuando Adrián volvió, ella ya había recuperado la sonrisa. Llevaba un vestido blanco de lino, su cabello recogido con descuido estudiado. Él la observó con ese gesto que mezclaba deseo y control, como si cada detalle de ella le perteneciera. «Estás radiante», murmuró, sirviéndose una copa de vino. «París te sienta bien», Camille sonrió. «A ti también, aunque creo que te gusta más cómo te miran los demás». Él soltó una carcajada breve, sin ofensa. «Tal vez, pero eso también te favorece. Estamos construyendo una imagen, ¿no? Todo es percepción». Ella lo observó con atención, tratando de descifrar cuánto de verdad y cuánto de máscara había en esa frase. Adrián era un hombre que medía hasta sus silencios. Había perfeccionado el arte de decir sin decir, de prometer sin comprometerse. Y sin embargo, en su presencia, Camille sentía una atracción que no podía explicar del todo. Era una mezcla de fascinación y peligro. Se sentía viva cuando lo provocaba, cuando veía en sus ojos esa chispa entre el deseo y la irritación. A veces pensaba que lo único que los unía era la adrenalina de saber que podían perderlo todo. Por la tarde salieron a pasear por la Rue de Rivoli. Los turistas los miraban sin reconocerlos, pero ellos caminaban como si el mundo les perteneciera. En una esquina, un fotógrafo callejero les ofreció una foto instantánea. Camille aceptó riendo. Adrián la tomó de la mano, y por un momento la escena pareció auténtica. El flash los capturó bajo una lluvia ligera que comenzaba a caer. Cuando el hombre les entregó la foto, Camille la guardó en su bolso. Horas después, esa imagen sería otra pieza del rompecabezas que Elena empezaba a armar. Esa noche cenaron en un restaurante frente al Sena. El reflejo de las luces danzaba en el agua, y Camille, bajo la penumbra, decidió hablar. «¿Alguna vez piensas en ella?», y preguntó de pronto. Adrián levantó la mirada sorprendido. «¿En quién?» «En tu esposa», respondió ella sin rodeos. Él suspiró, apoyando el tenedor. «No más de lo necesario. Es parte de otra vida». «¿Y si esa vida decide volver?», insistió. «No lo hará. Elena sabe cuándo retirarse». Su tono era seguro, pero había algo en su mirada que traicionaba una sombra de duda. El camarero se acercó con el postre, y la conversación se diluyó entre risas forzadas y copas de vino. Sin embargo, mientras Adrián hablaba de un nuevo proyecto hotelero, Camille sentía que algo se había desplazado entre ellos, como una corriente invisible. Ya no era solo la amante complaciente. Empezaba a percibir las grietas en el imperio que él creía indestructible. Al regresar al hotel, ella fue la primera en entrar. Encendió las luces del vestíbulo y se miró en el espejo, recordando aquella primera noche en Mónaco. Entonces, se había sentido afortunada. Ahora se sentía expuesta. Tomó su teléfono y abrió nuevamente la publicación.
El número de visualizaciones había crecido. Entre ellas, un nuevo comentario con un simple emoji de ojos. No había duda. Alguien observaba. Adrián apareció detrás de ella quitándose la chaqueta. ¿Otra vez con el teléfono? Y preguntó con tono ligero. Solo revisando mensajes, mintió. Deberías aprender a disfrutar el momento, dijo él acercándose y abrazándola por la espalda. El momento pasa rápido. Sí, murmuró ella, mirando su propio reflejo. Más rápido de lo que imaginas. Se giró y lo besó, no por deseo, sino por miedo. Por una intuición que no sabía explicar. Algo estaba cambiando, y no era solo entre ellos. Había una fuerza silenciosa moviéndose en el fondo de aquella historia. Algo que ni el dinero ni la apariencia podían detener. Horas más tarde, cuando la ciudad dormía, Camille escuchó el sonido de una notificación. El teléfono de Adrián vibró en la mesa, igual que la noche anterior. Él seguía dormido. Ella lo miró indecisa y finalmente lo tomó. La pantalla mostraba un grupo de WhatsApp con un título familiar, Famille Duval. La última respuesta era una sola línea. ¡Qué vista tan hermosa! Camille dejó el teléfono como si quemara. Por primera vez entendió que no era la protagonista de esa historia. Era solo una pieza más en un juego mucho más antiguo, y el tablero ya se estaba moviendo sin ella. Antes de seguir con esta historia, dime algo. Si fueras Elena, ¿habrías respondido igual o habrías hecho algo diferente? Cuéntamelo en los comentarios. Deja tu calificación del 1 al 10 y no olvides suscribirte para descubrir cómo termina esta historia. Tu apoyo mantiene viva esta comunidad. El amanecer en París tenía hoy un filo que cortaba. La luz entró por las cortinas de la suite como una disculpa tardía, blanqueando el piso de mármol, el respaldo del sillón, el borde de las copas con restos de champaña. Adrián Duval despertó con ese instinto de hombre que controla el día desde la pantalla. Tomó su teléfono antes de ponerse de pie, deslizó el dedo y el mundo se desplegó como de costumbre. Correos, agendas, notificaciones de prensa, mensajes de socios, nada que no pudiera domar, hasta que apareció el recuadro verde de WhatsApp con un número que no solía ver a esa hora. Familia Duval. No lo pensó, lo abrió. En el centro, una fotografía que conocía demasiado bien. Él y Camille abrazados en el rooftop, la Torre Eiffel detrás, la sonrisa perfecta, el ángulo que favorece, el cristal de la copa iluminado como una confesión. Debajo, escrito por Elena con la paciencia de quien no compite sino constata, había un comentario corto que arruinó el aire de la habitación. ¡Qué vista tan hermosa! No hubo gritos. No hubo de inmediato pensamientos de excusas ni discursos. Se hizo un vacío, como si a la suite le quitaran de pronto el oxígeno y la ciudad se quedara afuera, muda. ¡Qué vista tan hermosa! 2 palabras y una piedra en el estómago. Adrián conocía el tono de su esposa. Debajo de esa cortesía había una precisión quirúrgica. El tipo de frase que no exige respuesta porque ya es una sentencia. Era, a su manera, una llave cerrando un ciclo. Y sin embargo, él no supo qué puerta acababa de bloquear. Camille salió del baño con la bata blanca y el cabello húmedo, aún con olor a jazmín. Lo vio fijo, con el teléfono en la mano como si pesara más que de costumbre. ¿Todo bien?, preguntó suave tanteando el terreno. Él tardó en responder, como si la lengua se hubiera quedado dormida. ¿Publicaste otra foto?, dijo al fin sin mirarla. No hoy, contestó ella. Luego se corrigió, bajando la vista a su propio móvil. La de anoche. La del rooftop. Adrián se levantó y caminó hacia la ventana, porque sentía que si permanecía sentado se partía en 2. Esa foto llegó al grupo de mi familia. Camila apretó la mandíbula. La tenía en privado. Y sin embargo llegó. Él seguía viendo París por el ventanal como si fuera otra ciudad, un paisaje prestado. Elena contestó con 4 palabras. ¿Y qué dijo?, quiso saber ella, aunque en el pecho ya sabía. «¡Qué vista tan hermosa!», Camille tragó. Había leído esa misma línea horas antes, en una cuenta sin foto que comentó su publicación. No lo dijo en voz alta. Había eliminado el post 20 minutos después de subirlo, cuando notó que el candado de privacidad no estaba. Un error mínimo, un gesto de vanidad, un descuido con consecuencias de platino. Quiso tocarle el brazo, pero su mano se quedó a mitad de camino. «Podemos explicarlo», propuso sabiendo que era débil.
No hay nada que explicar, respondió él, y fue la primera vez que sonó cansado. El celular vibró de nuevo. Misma ventana, mismo grupo. La madre de Adrián, siempre diplomática, había escrito: Sí, hijito, qué vista tan hermosa. Que disfruten. Había ternura allí, pero también distancia. Después fue su hermano, que mandó un aplauso y un «París te trata bien, parece». Después nada. El silencio digital como un pasillo largo y vacío. Adrián abandonó el chat no por valentía ni por vergüenza, sino por pura supervivencia. Dejó el teléfono sobre la mesa y fue por agua como si el cuerpo supiera qué hacer, mientras la mente ardía. En un departamento del distrito Septe, Elena Duval ya había lavado su taza de café y acomodado el plato en el escurridor. Le gustaba ese ritual. Calma, repetición, control. No volvió a entrar al chat familiar. Había escrito lo que necesitaba. No hacía falta insistir. Observó un rato las copas de los árboles desde su ventana. El día avanzaba con esa seguridad de las cosas que no necesitan ser anunciadas. Elena no pensaba en humillar. Hacía cuentas. Había pasado meses recogiendo rastros de hábitos, vuelos sin retorno, reservas con invitadas sin nombre, movimientos de tarjetas con patrones que otros no verían. Lo miró todo con paciencia de archivera. Si la foto no aparecía, existiría otro detonador. Pero apareció. A veces la verdad coopera. De vuelta en el hotel, Adrián intentó maquillar su rutina. Llamó a su asistente para que reprogramara la reunión con el inversionista de Dubái. Fingió interés cuando la prensa pidió un comentario sobre su ponencia en un foro de infraestructura, y se encerró en el estudio de la suite con el pretexto de responder correos urgentes. En realidad buscaba una frase para Elena. Escribió «Podemos hablar» y lo borró. Escribió «No es lo que parece» y volvió a borrar. Escribió «Lo siento» y ni siquiera llegó a enviar. Nunca había sido bueno pidiendo, menos cuando no sabía qué ofrecía a cambio. Camille se sentó en el borde de la cama y revisó su propia tormenta. Abrió Instagram, luego lo cerró. En Twitter, un par de cuentas de chismes parisinos habían replicado la foto antes de que desapareciera. Los comentarios iban del morbo a la condena. Otra esposa que se entera por redes. El poder cree que puede con todo. ¡Qué vergüenza! Camille respiró hondo. No era ingenua, pero aquello se sentía distinto. No era solo la exposición. Era el detalle punzante del comentario de Elena en español impecable, medido, como un sello notarial. ¡Qué vista tan hermosa! Y la punzada secreta. No era tanto la esposa mirando París, era París mirando a la esposa. Por la tarde fueron a caminar para despejar el ruido. Tomaron por la Rue de Rivoli. Se detuvieron ante un escaparate como si de veras les interesaran los pañuelos de seda. Siguieron hasta las Tuileries. Ninguno habló del mensaje. Apenas intercambiaron frases triviales como dos actores que repasan un guión que ya no les pertenece. En un banco, un turista pidió una foto. Adrián sonrió con práctica precisión, y la sonrisa se quebró apenas cuando vio su reflejo en los lentes del desconocido. Había una sombra nueva en el rostro, un pliegue de edad que no recordaba. «Estás pálido», dijo Camille. «Dormí mal», mintió. Esa noche, de regreso en la suite, el mundo parecía reducido a dos gestos, el ascensor espeso y el clic del minibar. Adrián sirvió whisky sin hielo y se lo llevó a la boca como si fuera anestesia. «No te culpo», dijo, cortando el silencio con un favor que no pidió. «Yo publiqué, Adrián». «Sí, pero el problema no es la foto, es lo que confirma». La miró de frente por primera vez en el día. «Para los míos todo lo que no se nombra no existe. Hoy lo nombraron. Eso cambia el juego. ¿Quieres que me vaya?» Y soltó Camille sorprendida de escucharse. Él dudó. «No hoy». Cuando Camille se duchó, Adrián se quedó solo con el teléfono. Abrió el chat familiar por reflejo, sabiendo que lo habían abandonado y que no recibiría una línea más. Volvió a leer «Qué vista tan hermosa». La frase ya no hería, moldeaba. Le dio forma a la tarde, al vaso, al zumbido del aire acondicionado. Hubo un momento en que pensó en reír. Toda su ingeniería reputacional, todos sus acuerdos de confidencialidad, su adiestramiento fino para hablar sin decir, derrumbados por 4 palabras. Había ironía ahí, pero no alcanzó a celebrarla. Llamó a Elena. Buzón. Caminó al ventanal y puso la frente contra el vidrio frío,
como si quisiera que la ciudad le prestara frescura. Del otro lado el Sena corría sin prisa, la torre parpadeaba con su espectáculo de siempre, y una pareja se besaba en el puente como si estuviera actuando para ellos. ¡Qué vista tan hermosa!, repitió en su cabeza, y el eco fue insoportable. En el distrito Sepno, Elena respondió a un correo de su abogada con un «recibido, gracias», y apagó la computadora. Tomó una libreta y anotó 3 cosas: fecha de la foto, hora del comentario, reacción de la prensa. No había satisfacción en su pulso. Había sistema. Cerró la libreta y se permitió un minuto de cansancio. Su matrimonio no se le había escapado. Se le había ido secando como las flores que olvidó cambiar una vez. La raíz seguía. La flor ya no. No pensó en vengarse, se pensó a salvo. A medianoche, en la suite, el sueño no llegó. Adrián se acostó y se levantó 3 veces. En la tercera, encontró a Camille sentada junto a la ventana con una toalla en el pelo y un café que ya estaba frío. «Se van a arreglar», dijo ella midiendo cada sílaba. «Esto es París, no un tribunal». Él la miró con una ternura sin fuerza. A veces París juzga peor que un tribunal. Volvió a acostarse, y en la semioscuridad le dio su forma final al día. No estaba asustado de la exposición, estaba asustado de la calma de Elena. Esa calma decía que cada movimiento suyo ya había sido previsto por otra mente, una que no necesitaba humillarlo para ganar. Bastaba con escribirlo justo, en el lugar exacto, a la hora precisa. ¡Qué vista tan hermosa! Cuando por fin cerró los ojos no vio la foto. Vio un espejo. En él, un hombre con traje perfecto y manos que tiemblan apenas. Y detrás, París con su respiración inagotable. El teléfono vibró en la mesa. Una insistencia diminuta que ninguno atendió. Afuera, el saxofón de un músico en la esquina dibujó una nota larga que pareció anunciar algo, o despedirlo. Y aunque nadie lo supo esa noche, esa línea en el chat familiar no era el final del escándalo, sino el primer ladrillo de una pared que se levantaría en silencio entre lo que Adrián fue y lo que ya no podrá volver a ser. Elena Duval se levantó antes de que amaneciera, como siempre. En su casa del distrito Septe, todo estaba en orden. Los libros alineados por tamaño, la cafetera programada, las flores frescas en el jarrón del comedor. Su mundo era un espacio donde el silencio no pesaba, sino que organizaba las ideas. Abrió las cortinas y dejó que la luz azul del alba entrara en la habitación, iluminando la fotografía enmarcada de su boda. La miró sin emoción. Era un recuerdo de otra vida. Una en la que aún creía que el amor bastaba para sostenerlo todo. A veces, cuando alguien la felicitaba por su elegancia o por su serenidad, sonreía porque sabía que nadie sospechaba la disciplina que había detrás de esa calma. Esa mañana, sin embargo, la sonrisa tenía un matiz nuevo. No de orgullo, de confirmación. Había soñado con el sonido de un mensaje llegando. Cuando despertó y vio la pantalla del teléfono, comprendió que no era un sueño. El grupo de familia estaba lleno de notificaciones. No necesitó abrirlas para saber qué había pasado. Ya lo había sentido. Había una intuición que solo las esposas traicionadas entienden. Una certeza que no necesita pruebas. El cuerpo percibe antes que la mente la distancia del otro. Elena abrió el chat y vio la foto. Adrián, el hombre que durante años había compartido su mesa, sus viajes y su cama, posaba en París con una mujer que no era ella. La joven lo miraba con una devoción que Elena reconoció, porque alguna vez fue suya. No sintió rabia, sintió alivio. Por fin la historia se mostraba sin maquillaje. Escribió, «Qué vista tan hermosa», sin pensarlo demasiado. Era la clase de frase que podía leerse de 1000 formas. Cortesía, ironía, resignación. Pero en realidad era una despedida, no de él, sino de la versión de sí misma que lo había esperado, la que había callado por mantener las apariencias. Mientras removía el café, pensó en los últimos meses, en cómo Adrián había cambiado su perfume, en cómo había empezado a hablar con un tono distinto, como si el futuro fuera un lujo privado. A veces llegaba con olor a cigarro caro y una energía nerviosa en la mirada. Ella lo observaba sin preguntar. Sabía que la verdad siempre llega sin que uno tenga que perseguirla, así que en lugar de buscar pruebas, buscó preparación. Contrató a una abogada discreta, recomendada por una amiga que había pasado por algo similar. Le entregó los documentos de la empresa, las escrituras,
las cuentas conjuntas. Solo quiero proteger lo que me pertenece, dijo en aquella primera reunión con voz serena. La abogada, una mujer joven y pragmática, comprendió sin necesidad de explicaciones. Durante semanas, Elena firmó papeles y ajustó contratos. Movió acciones, transfirió porcentajes, cambió autorizaciones. Todo con la elegancia de quien arregla flores cuidando los detalles. Nadie sospechó, ni siquiera Adrián, acostumbrado a pensar que su esposa se limitaba a acompañarlo. Mientras él viajaba, ella reordenaba su mundo. Lo hacía sin odio, sin urgencia. Era su manera de devolverle a la vida la simetría que le habían arrebatado. Aquella mañana, después del desayuno, revisó los correos. Entre ellos uno de la abogada confirmaba que el proceso de transferencia había concluido. Ya todo está a su nombre, señora Duval. Él no podrá revertirlo sin su autorización. Elena respondió con un simple «Perfecto. Gracias por su eficiencia». Después guardó el teléfono, se puso el abrigo y salió a caminar. París olía a lluvia. En la calle, los autos se mezclaban con el murmullo de las cafeterías. Pasó frente a una librería donde solía entrar con Adrián en sus primeros años de casados. Entonces se detenían frente a los estantes de viajes, planeando destinos que nunca visitaban. Ahora, esa misma vidriera reflejaba su rostro más firme, más libre. Mientras tanto, en el hotel, Adrián había intentado llamarla 3 veces, las 3 sin respuesta. No sabía que ella ya había bloqueado su número días antes de la foto. La desconexión no fue un impulso, sino una decisión meditada. Elena entendía que las rupturas elegantes no se anuncian, se ejecutan. Cada silencio era parte de un plan. En su paseo se detuvo frente a un café con terraza y pidió un té de jazmín. Desde allí observó a las personas pasar, parejas jóvenes, turistas, ejecutivos. Pensó que el mundo seguía girando sin que nadie notara su pequeña revolución. No había lágrimas, solo una sensación de claridad. Por primera vez en años no esperaba un mensaje, ni una llamada, ni una explicación. Ya no necesitaba nada de él. La vida, entendió, tiene maneras suaves de corregir sus asimetrías. Al regresar a casa, recibió una llamada de su abogada. Señora Duval, solo quería confirmar que el poder notarial también fue actualizado. Ahora usted es la única firma autorizada en las cuentas principales. Elena agradeció. Muy bien. Mantengamos todo en discreción por ahora. Por supuesto. Colgó y fue hasta el balcón. Desde allí se veía el Sena y a lo lejos la torre. Pensó en Adrián. Probablemente intentando controlar los daños. Buscando justificar lo injustificable. Imaginó su rostro cuando leyera la frase en el chat. ¡Qué vista tan hermosa! Esa sería la primera grieta de muchas. El teléfono volvió a vibrar, pero no era él. Era su madre. Hija, todos en el grupo están comentando lo que pusiste. ¿Estás bien? Elena respondió. Perfectamente. Solo escribí lo que vi. Su madre no insistió. Sabía que en esa familia los silencios siempre decían más que las palabras. Por la tarde, Elena revisó la agenda y marcó en rojo el día siguiente. Reunión en la sede de la empresa. No sería solo una formalidad. Tenía planeado presentarse allí. Por primera vez en meses, no como acompañante, sino como dueña. Quería hacerlo con calma, sin espectáculo. No se trataba de venganza. Era restitución, el equilibrio exacto entre justicia y dignidad. Antes de dormir preparó su ropa para el día siguiente. Un traje color marfil. Sencillo pero impecable. Al mirarse en el espejo, notó que su reflejo le devolvía una mirada diferente. No había rencor ni tristeza. Había propósito. Se recostó en la cama y apagó la luz. Afuera, el sonido de la ciudad era un murmullo constante. Una sinfonía de motores, risas y pasos. Elena cerró los ojos sabiendo que en ese mismo momento, Adrián intentaba apagar su propio incendio con la arrogancia de siempre. Sonrió no por malicia, sino por comprensión. A veces pensó, la justicia no necesita ruido, solo paciencia. Al día siguiente, cuando salió a la calle con su abrigo claro y su bolso de cuero, París amanecía bajo una lluvia leve. Subió a un taxi sin prisa. En el asiento trasero revisó un mensaje nuevo de la abogada. Los medios están empezando a hablar de la foto. Le sugiero mantener perfil bajo. Elena respondió, no se preocupe, ya tengo un plan. Guardó el teléfono, miró por la ventana y su reflejo se mezcló con el de la ciudad que despertaba.
Esa sonrisa que se dibujó entonces, leve, controlada, no era de triunfo. Era la sonrisa de alguien que ha esperado el momento exacto para recuperar su lugar en silencio. Y esa sonrisa discreta y poderosa sería lo último que Adrián olvidaría de ella. La mañana siguiente amaneció gris, con una neblina espesa que cubría los puentes de París como un velo. Adrián Duval se miró al espejo del baño y no reconoció del todo al hombre que lo observaba desde el otro lado. El traje impecable, la barba perfectamente recortada, todo seguía igual. Y sin embargo había algo en su mirada que había cambiado. Era la primera vez en muchos años que no se sentía en control. Encendió el teléfono y vio una notificación tras otra. Mensajes de socios, periodistas, incluso de empleados preguntando si debía hacer alguna declaración pública. La foto con Camille, la del rooftop, ya no era solo un rumor en un grupo familiar. Había cruzado a los medios digitales. Titulares con frases sutiles pero venenosas. El magnate Adrián Duval y su nueva musa en París. El empresario más reservado de Francia muestra su lado romántico. Y bajo esas líneas, las reacciones de miles de desconocidos que comentaban con facilidad sobre una vida que no comprendían. En el comedor de la suite, Camille trataba de mantener la calma, hojeando una revista sin mirar realmente sus páginas. Su gesto tranquilo era una fachada. La tensión flotaba en el aire como una electricidad silenciosa. Deberías ignorarlo, dijo ella sin levantar la vista. Los medios se cansan rápido. Adrián soltó una carcajada breve, seca. Tú no conoces este mundo. No se cansan, se alimentan. Caminó hasta el ventanal y observó el Sena, sus aguas lentas y grises moviéndose sin prisa. Desde allí todo parecía estable, sereno, pero él sabía que debajo de la superficie se acumulaban las corrientes. No me preocupa la prensa, añadió después de un silencio. Me preocupa Elena. Camille dejó la revista a un lado. Tu esposa ya te dejó claro lo que piensa. No creo que te busque. Adrián la miró. Eso es precisamente lo que me asusta. Cuando Elena calla, está planeando. Había aprendido eso con los años. Su esposa nunca actuaba desde la rabia inmediata. Prefería el cálculo, la estrategia. Recordó la última vez que la había visto. Hacía casi 3 meses. Ella había sido cortés, incluso amable. Y él, confiado en su superioridad, creyó que su distancia era resignación. Ahora entendía que había leído mal cada gesto. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era un empleado del hotel, un hombre joven con traje oscuro y guantes blancos. Monsieur Duval, dijo en tono formal entregándole un sobre de papel grueso. Acaba de llegar para usted. Lo dejó un mensajero sin identificarse. Adrián tomó el sobre, lo pesó en la mano, dudando. ¿Firmó algo? No, monsieur. Solo pidió que lo entregara personalmente. El hombre se retiró y el silencio volvió. Camille lo observaba con una mezcla de curiosidad y recelo. ¿De quién es? No lo sé. Abrió el sobre con un movimiento rápido. Dentro un conjunto de documentos perfectamente ordenados con sellos notariales. En la parte superior, una hoja con un encabezado que lo heló. Era una notificación legal. Transferencia de acciones, cuentas bancarias y propiedades. Todo a nombre de Elena Duval. Por un momento, no pudo respirar. Leyó y releyó el documento. Estaba redactado con precisión milimétrica, sin espacio para objeciones. En una esquina inferior, una nota manuscrita con la letra inconfundible de su esposa. Siempre supe que te gustaban las vistas. Ahora las disfrutarás desde abajo. Adrián dejó caer la hoja sobre la mesa. Camille la tomó y la leyó en silencio. ¿Qué significa esto?, preguntó finalmente. Significa que ya no tengo nada. El resto del día se movió en una bruma. Hizo llamadas desesperadas a sus abogados, a sus contadores, a cualquiera que pudiera ofrecerle una explicación. Pero la respuesta fue la misma. Todo estaba en orden. Los documentos tenían su firma, su autorización, solo que él no recordaba haberlos firmado. O tal vez sí. Tal vez en alguno de esos días de reuniones interminables entre copas y discursos, había firmado sin mirar. Elena había esperado el momento exacto. Mientras tanto, la noticia de la foto seguía creciendo. Los periódicos impresos ya la habían colocado en portada. En los cafés se comentaba con tono divertido. En las oficinas con envidia. En su círculo de socios. Con una mezcla de sorpresa y cautela.
En cuestión de horas, el hombre que se presentaba como un símbolo de estabilidad era ahora un ejemplo de hipocresía. Adrián intentó concentrarse, buscar una salida, pero la mente no obedecía. París lo rodeaba con su belleza cruel. Al caer la tarde bajó al bar del hotel. Necesitaba aire, aunque lo que realmente buscaba era olvidar. Camille lo acompañó, pero el silencio entre ellos era tan espeso que ni la música de fondo lo disolvía. «No entiendo por qué estás tan alterado», dijo ella de pronto con una sonrisa tensa. «No es la primera vez que un hombre poderoso tiene una historia así. Lo resolverás como siempre». Adrián la miró con algo que se parecía al desprecio. «No entiendes nada, Camille. No se trata de la foto. Se trata de lo que representa». Elena no improvisa. «¿Qué piensas hacer?», preguntó ella ya sin ironía. «Aún no lo sé. Pero si algo aprendí de mi esposa es que siempre deja una puerta abierta solo para cerrarla frente a ti». Pidió otra copa, y luego otra. Afuera, el Sena reflejaba las luces de los puentes y los barcos turísticos. Era un espejo que mostraba la decadencia de todo lo que alguna vez creyó sólido. Por primera vez en años sintió miedo, no del escándalo, sino de la idea de haber subestimado a Elena. Ella no había gritado, no lo había enfrentado, ni siquiera había intentado justificar nada, simplemente había actuado. Y lo había hecho con una precisión que él apenas podía envidiar. Cuando regresaron a la suite, Camille intentó reconciliarlo con una caricia. «Podemos irnos, Adrián, deja todo. París no tiene que ser tu cárcel». Él la apartó suavemente. «Tú no entiendes. París ya no es el problema. Soy yo». Se encerró en el estudio con los documentos sobre la mesa. Los revisó línea por línea buscando un error, una posibilidad. No la había. Elena había tomado el control de su vida económica, sin que él lo notara. Había movido los hilos con la elegancia que siempre la caracterizó. Era casi admirable si no fuera tan devastador. A medianoche encendió un cigarro, algo que no hacía desde sus 30 años. Miró por la ventana el reflejo de la Torre Eiffel titilando sobre el río. París seguía viva, ajena, hermosa, pero debajo de su superficie, su imperio se estaba desmoronando en silencio. El sobre seguía sobre la mesa con la nota de Elena visible. La frase volvía a su cabeza una y otra vez. «Siempre supe que te gustaban las vistas». Pensó en la primera vez que la llevó a París, en cómo ella se quedó mirando el Sena y le dijo que los ríos como las personas cambian sin ruido. En ese momento él no entendió. Ahora sí apagó el cigarro, sirvió la última copa y dejó que el cansancio lo venciera. Afuera, el Sena seguía corriendo, implacable, reflejando luces que no le pertenecían. Dentro, un hombre que alguna vez creyó tenerlo todo empezaba a comprender que había perdido más que su fortuna. Había perdido la ilusión del control, y aunque todavía no lo sabía, esa noche no era el final, era solo el comienzo de su caída. El día siguiente fue el primero en mucho tiempo en que Adrián Duval no supo a qué aferrarse. La mañana comenzó con un silencio espeso, que ni la ciudad logró romper. París se extendía más allá del ventanal del hotel, brillante y ajena, como si nada de lo que le ocurría al hombre en esa suite pudiera alterar su ritmo perfecto. Adrián se levantó tarde con la cabeza pesada, el corazón confuso y una sensación de derrota que no había sentido ni en sus peores negocios. Lo primero que vio fue el sobre con los documentos legales sobre la mesa. El papel parecía más pesado que la noche anterior, como si cada línea escrita cargara una historia distinta. Las cuentas, las propiedades, las acciones, todo había cambiado de manos. Elena no solo lo había herido, lo había despojado con la precisión de un cirujano. Caminó hacia el baño y dejó correr el agua fría. Se miró al espejo y vio los ojos de un desconocido. Tenía el rostro cansado, los gestos tensos, el alma disuelta. «Esto es pasajero», se dijo en voz baja como si repitiera una oración. «Todo puede revertirse». Pero en el fondo sabía que no era cierto. Su mundo, construido con tanto cálculo, se estaba derrumbando con la misma discreción con la que alguna vez lo edificó. Camille despertó después, envuelta en las sábanas, ajena al caos que hervía en su mente. Lo vio sentado frente al ventanal, con la camisa abierta y un cigarro encendido. «¿No dormiste?», preguntó con suavidad. «No se puede dormir cuando uno pierde su nombre», respondió él sin apartar la mirada del horizonte. «Exageras», intentó sonreír ella. «Sigues siendo Adrián Duval». Él la miró con un brillo duro. No. Duval era el apellido que tenía poder.
Ahora solo queda Adrián. Se levantó, caminó hacia la mesa y encendió la computadora. Su bandeja de entrada estaba llena de mensajes. Algunos de socios nerviosos, otros de periodistas y uno entre todos que lo detuvo. Era de su abogado principal, un hombre fiel pero pragmático. No puedo intervenir sin autorización de su esposa. Legalmente, ella es la principal titular de las cuentas y de los derechos sobre la empresa. Lamento no poder hacer más. Adrián cerró el correo de golpe conteniendo la rabia. Pasó el resto de la mañana haciendo llamadas. Cada intento era una puerta que se cerraba con educación. Lo siento, señor Duval. Ya no está autorizado. Esa cuenta ha sido transferida. Su firma fue revocada por orden judicial. Elena había tejido su plan con una frialdad impresionante. Había esperado el momento exacto en que él se sintiera invulnerable para quitarle todo. Y lo había hecho sin elevar la voz, sin una sola escena. Esa era su venganza. El silencio. Camille intentó distraerlo. Propuso salir a caminar, ir a almorzar, incluso tomar un tren hacia la costa. Pero él no respondió. La miraba, sí, pero sin verla. En algún punto del mediodía, cuando ella insistió con un "no todo está perdido", él se levantó y dijo, casi con ternura, «¿Tú aún no entiendes lo que has hecho?» Camille se encogió. «Solo publiqué una foto». «Sí», respondió él. «Y con esa foto abriste la puerta que Elena estaba esperando desde hacía meses». El resto del día se deslizó lento, con una sensación de ahogo que lo perseguía. En su mente se mezclaban imágenes del pasado. La primera vez que Elena y él visitaron París, los planes, las risas, la admiración mutua. Recordó cómo ella lo escuchaba hablar de negocios y le hacía preguntas inteligentes, precisas, de las que él solía reírse por simple vanidad. Ahora entendía que esa curiosidad no era ingenuidad, era estudio. Elena lo había aprendido todo observándolo. Por la tarde, recibió una notificación de prensa en su teléfono. Elena Duval, la esposa del magnate Adrián Duval, se convierte en nueva presidenta del grupo empresarial Duval Holdings, bajo el titular, una fotografía de ella en la entrada del edificio central, vestida con un traje marfil impecable, el cabello recogido, una expresión serena y firme. Sonreía levemente mientras estrechaba la mano de los directivos. Adrián amplió la imagen con los dedos, buscando algún rastro de emoción en su rostro. No lo encontró. Era la misma Elena de siempre, pero más alta, más libre, más real. Por primera vez sintió miedo de su inteligencia. La rabia llegó después. Arrojó el teléfono sobre la cama. Caminó por la habitación como una fiera enjaulada. Me lo quitó todo. Murmuraba una y otra vez con la voz cada vez más rota. Camille lo miraba, paralizada. No sabía si acercarse o dejarlo solo. Finalmente se levantó y dijo en voz baja, «Aún te tiene a ti. No puede quitarte eso». Él rió, pero era una risa amarga. Eso es lo que menos le importa. Elena no quiere destruirme. Quiere que me mire y vea lo que me he convertido. La noche cayó sobre París con un resplandor dorado. Las luces del Sena parpadeaban, y el aire traía el olor de la lluvia recién caída. Adrián bajó al bar del hotel, esta vez solo. Se sentó en la misma mesa de la noche anterior. Pidió un whisky doble y observó los reflejos del río desde la ventana. En una pantalla detrás del bar, el noticiero local mostraba imágenes del acto empresarial en el que Elena había asumido el control del grupo. Una mujer elegante y enigmática toma las riendas del imperio familiar tras la separación del empresario Adrián Duval, decía el presentador. Los clientes del bar apenas prestaban atención, pero él no podía apartar la vista. Terminó su copa y pidió otra. Cada trago le dejaba un sabor más amargo. Pensó en llamarla, en pedirle una explicación, un diálogo, algo, pero sabía que no serviría. Elena no lo había hecho por odio. Lo había hecho por justicia. Una justicia fría, silenciosa, perfectamente calibrada. Cuando regresó a la suite, Camille dormía. Se quedó de pie mirándola sin sentir ternura ni deseo, solo un cansancio infinito. Tomó el sobre con los documentos y lo guardó en su maletín. Luego se sentó a escribir una carta. No era para ella ni para Elena, era para sí mismo. Escribió: «He construido una vida sobre la apariencia del control, y hoy descubro que quien domina el silencio domina el poder. Elena no me destruyó, solo me mostró el reflejo de lo que siempre fui». Dejó la carta sobre la mesa, apagó las luces y se acostó. A través del vidrio,
Las luces de la ciudad se reflejaban como fantasmas en movimiento. París seguía hermosa, pero ya no era suya. Nada lo era. En la oscuridad, antes de quedarse dormido, pensó en una última frase que le habría dicho si tuviera el valor. ¡Qué vista tan hermosa, Elena! La tuya, ahora, desde arriba. El día amaneció con un cielo limpio, de un azul casi arrogante, como si el universo decidiera burlarse del caos que se desarrollaba bajo él. En el edificio principal de Duval Holdings, una multitud de periodistas y cámaras aguardaba la llegada de la nueva presidenta. Los guardias controlaban el paso con discreción, mientras los empleados observaban desde las ventanas, ansiosos por ver a la mujer que, sin una sola palabra, había cambiado la historia de la empresa. Elena Duval llegó en un automóvil negro, acompañada únicamente por su abogada. Bajó con paso firme, el rostro sereno, el cabello recogido en un moño bajo, y un traje gris claro que reflejaba la luz de la mañana. No había nerviosismo en su gesto, solo una calma que intimidaba. Saludó cortésmente a los fotógrafos y subió las escaleras sin mirar atrás. Sabía que cada lente buscaba leer en su rostro alguna emoción, una grieta, una sombra de resentimiento. No la encontrarían. Dentro del edificio el aire estaba cargado de expectación. Los directivos, acostumbrados a seguir las órdenes de Adrián, no sabían bien cómo comportarse frente a ella. Algunos fingían cortesía, otros trataban de adivinar sus intenciones. Elena los observó a todos con educación, pero sin acercarse demasiado. Había pasado años asistiendo a esas mismas reuniones como la esposa del presidente, escuchando conversaciones a medias, sonriendo sin opinar. Hoy era distinto. Cuando tomó asiento en la cabecera de la mesa de juntas, comprendió que el tiempo había hecho su trabajo. No necesitaba imponerse, bastaba con estar allí. El director financiero fue el primero en romper el silencio. Señora Duval, antes de comenzar quiero felicitarla por su nueva posición. Sabemos que su visión será valiosa. Elena asintió con una sonrisa leve. Gracias, Jack. No planeo hacer cambios drásticos por ahora. Solo quiero que la empresa funcione con la transparencia que siempre debió tener. Las palabras flotaron en el aire como un recordatorio. Nadie mencionó a Adrián, pero su sombra estaba en cada esquina. Mientras tanto, a pocos kilómetros de allí, Adrián veía la transmisión desde la televisión del hotel. Cada gesto, cada palabra de Elena lo golpeaba como una humillación elegante. No gritaba, no lo acusaba, no reclamaba nada. Simplemente ocupaba su lugar. Y eso dolía más que cualquier venganza explícita. Camille intentó apagar la televisión, pero él se lo impidió. «Déjala, quiero verla», dijo con voz baja. «¿Por qué haces esto, Adrián? No te hace bien». Él respondió sin apartar los ojos de la pantalla. «Necesito entender cómo lo logró. Necesito ver hasta el final». En la sala de juntas, Elena desplegó sobre la mesa varios documentos. «He revisado las cuentas, los contratos, las inversiones. A partir de hoy, cada gasto deberá tener doble firma y justificación. No habrá más fondos personales saliendo de las cuentas de la empresa». Los directivos intercambiaron miradas. Era una decisión audaz, pero necesaria. Elena sabía que algunos aún dudaban de su autoridad. Por eso, cada palabra suya debía pesar más que cualquier discurso. Uno de los miembros más antiguos del consejo, un hombre de cabello blanco y voz grave, habló finalmente. «Madame Duval, con todo respeto, hay rumores de que el señor Adrián intentará impugnar la transferencia. Si eso ocurre, ¿cómo planea manejar la situación?» Elena sostuvo su mirada con serenidad. «El señor Duval es libre de intentarlo, pero los documentos son legales y las decisiones fueron aprobadas bajo su firma. No hay vuelta atrás». Hizo una pausa, luego añadió. «Durante años confié en su criterio. Ahora confío en el mío». El silencio que siguió fue tan profundo que se escuchaba el zumbido del aire acondicionado. Afuera los flashes de las cámaras seguían estallando, impacientes por una declaración. Elena sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a ellos, pero no con palabras. Su presencia ya era respuesta suficiente. Cuando la reunión terminó, regresó a su despacho. Desde la ventana podía verse el río, brillante bajo el sol, el mismo río que había visto tantas veces con Adrián. Símbolo de sus inicios, de su éxito compartido. Ahora era una frontera entre dos mundos. La abogada entró con una carpeta en la mano. «Todo está en orden, señora. La prensa está esperando una declaración».
¿Desea que prepare un comunicado? Elena negó con la cabeza. No diré nada. Las palabras sobran cuando los hechos hablan. Horas después, mientras el edificio se iba vaciando, Elena se permitió un momento de soledad. Sacó de su bolso una vieja foto. Ella y Adrián, más jóvenes, sonriendo frente a la Torre Eiffel. Era el inicio de todo. Lo miró con nostalgia, no con rencor. No fue mentira, murmuró. Solo cambió de forma. Dobló la foto y la guardó en el cajón. Luego cerró la puerta del despacho y se dirigió al ascensor. Afuera, la tarde parisina comenzaba a teñirse de naranja, y el murmullo de la ciudad le devolvía una paz que hacía mucho no sentía. En el hotel, Adrián recibió una llamada inesperada. Era su madre. «Hijo, he visto las noticias. ¿Qué harás ahora?» Él no respondió de inmediato. Miró su reflejo en la ventana, con la ciudad extendiéndose detrás. «No lo sé», admitió. «Por primera vez en mi vida no tengo un plan». Su madre suspiró. A veces perderlo todo es la única forma de entender lo que realmente importa. Colgó sin esperar respuesta. Adrián permaneció en silencio largo rato. La habitación le parecía demasiado grande, demasiado vacía. Esa noche salió a caminar. Recorrió las calles que alguna vez recorrió con Elena, las terrazas donde reían, los cafés donde discutían de tonterías. París estaba igual, pero él no. Se detuvo frente al puente donde solían detenerse a mirar el río. Allí un músico tocaba un violín. La melodía era suave, melancólica, y por primera vez sintió un peso real en el pecho. Sacó el teléfono y abrió el chat familiar. El mensaje de Elena seguía ahí, fijo en la parte superior. «Qué vista tan hermosa». Lo leyó una y otra vez, hasta que las palabras perdieron sentido. Era una frase simple, pero contenía toda la historia. Cuando volvió al hotel encontró una carta bajo la puerta, sin remitente. La abrió con manos temblorosas. Dentro había una sola línea, escrita con la misma letra que conocía de memoria. «El silencio también es una respuesta, Adrián». No había firma, ni advertencia, ni rastro de odio. Solo esa frase como un espejo. Se sentó en el borde de la cama con la carta entre los dedos. Afuera, el sonido del Sena lo acompañaba constante, eterno. Por primera vez en años no intentó entenderlo todo. Cerró los ojos, dejó que el cansancio lo venciera, y por un instante antes de dormirse, creyó escuchar la voz de Elena, serena y distante, repitiendo aquella frase que lo perseguiría el resto de su vida. «Qué vista tan hermosa». La lluvia volvió a caer sobre París, fina y persistente, lavando los restos de un verano que se iba sin aviso. Las calles brillaban bajo las luces de los faroles, y el aire olía a café recién hecho y promesas rotas. Adrián caminaba sin rumbo por la Rue de Rivoli, con el abrigo mal cerrado y el rostro cansado. Habían pasado 3 semanas desde que Elena asumió el control de todo, y su vida se había convertido en una sucesión de días grises y noches largas. Cada intento por revertir la situación había fracasado. Sus abogados le repetían lo mismo. Todo estaba legalmente sellado, sin fisuras. Elena no había dejado un solo cabo suelto. Y él, que siempre se había considerado el estratega, comprendía ahora que había sido una pieza más en el tablero que ella movía con elegancia. Se detuvo frente a una panadería, observando a través del vidrio el interior cálido y lleno de vida. 2 jóvenes reían mientras compartían un croissant y un café, ajenos al mundo exterior. Esa simplicidad le resultó insoportable. Por un momento deseó poder volver atrás, a cuando las cosas eran sencillas, cuando Elena aún lo miraba con ternura y él creía que todo le pertenecía. Pero los deseos no reparan lo que el orgullo destruye. Esa tarde, su teléfono vibró con una notificación inesperada. Un correo sin asunto, remitido desde una dirección privada. Dudó antes de abrirlo. El mensaje era breve, apenas una línea. «Nos vemos mañana en el puente». No había firma, pero no la necesitaba. Solo una persona escribiría algo así. El corazón le dio un vuelco. Durante toda la noche no logró dormir. La imagen de Elena cruzando el puente sobre el Sena lo perseguía como un eco. Se preguntaba qué quería decirle, si era una cita para un cierre o una última humillación. A la mañana siguiente, se presentó en el lugar con más de media hora de anticipación. El cielo estaba cubierto y el río arrastraba hojas muertas. Se apoyó en la baranda y esperó. Cuando ella apareció,
Vestida con un abrigo beige y una bufanda clara, el tiempo pareció detenerse. No llevaba escolta, ni abogados, ni rastro de tensión. Caminaba con la misma elegancia tranquila de siempre, como si no existiera la guerra entre ellos. Adrián no pudo evitar admirarla. Elena, dijo con una mezcla de alivio y nerviosismo. Ella sonrió apenas. No esperaba verte tan pronto. Tampoco esperaba verte nunca más, respondió él intentando sonar firme. Y sin embargo, aquí estamos. Ella se detuvo a su lado mirando el agua. El silencio entre ambos era más elocuente que cualquier discurso. Finalmente, Elena habló. No te cité para discutir. Ya no hay nada que resolver. Solo quería cerrar este capítulo mirando el mismo río que nos vio empezar. Él la observó de perfil, intentando leer algo en su expresión. ¿Eso fue todo para ti? ¿Un capítulo? Elena giró la cabeza lentamente hacia él. No, fue una vida, pero no puedo seguir viviendo en la sombra de un hombre que dejó de verme hace años. Sus palabras no eran un reproche, sino una verdad dicha con la calma de quien ya no espera disculpas. No quería destruirte, Adrián, continuó. Solo necesitaba recuperar lo que era mío. Tú mismo me enseñaste que el poder no se pide, se toma. Adrián tragó saliva con la voz quebrada. ¿Y ahora qué? ¿Te quedas con todo y me dejas con nada? Ella suspiró. Te queda algo aunque aún no lo entiendas. ¿Qué me queda, Elena? Preguntó casi con desesperación. La lección, respondió ella sin titubear. Aprender que el valor no está en tenerlo todo, sino en saber cuándo soltar. Por un instante ninguno de los dos habló. Solo el murmullo del río llenaba el vacío. Elena metió la mano en el bolso y sacó un pequeño sobre. Esto es tuyo. No lo necesito. Se lo entregó sin mirarlo. Dentro había una llave y una tarjeta bancaria, el apartamento del Boulevard Saint-Germain y una cuenta con suficiente para empezar de nuevo. No lo hago por culpa, sino por equilibrio. Nunca quise verte caer, solo quería que entendieras el peso de tus decisiones. Él la miró con una mezcla de gratitud y humillación. No sé qué decir. No digas nada, respondió ella dando un paso atrás. Las palabras siempre fueron tu refugio. Hoy no te servirán. Se giró y comenzó a caminar, pero él la detuvo con un susurro. ¿Alguna vez me amaste? Elena se detuvo. No lo miró. Sí, y por eso sé cuándo dejar de hacerlo. Luego siguió su camino, perdiéndose entre los turistas que cruzaban el puente con paraguas de colores. Adrián permaneció allí largo rato, con la llave en la mano, viendo cómo la figura de Elena se desvanecía entre la niebla. Cada paso que ella daba parecía borrar un pedazo de su historia. Cuando finalmente levantó la vista, el cielo comenzaba a abrirse y el sol se filtraba entre las nubes, reflejándose en el agua del Sena. Por primera vez en semanas, respiró hondo. No era alivio ni tristeza, era aceptación. Esa noche volvió al apartamento que ella le había dejado. Todo estaba impecable, como si alguien lo hubiera preparado con anticipación. Sobre la mesa del comedor, encontró una nota escrita con letra firme. El silencio fue mi venganza. La paz, mi victoria. Adrián se dejó caer en una silla, leyendo una y otra vez la frase. Afuera, el sonido de la ciudad se mezclaba con el murmullo lejano de la lluvia. Encendió una lámpara y se acercó al ventanal. Desde allí, se veía la Torre Eiffel brillando en la distancia. Sonrió con tristeza. Elena tenía razón. Las vistas seguían siendo hermosas, solo que ahora las miraba desde otro lugar, desde la soledad que él mismo había creado. Por primera vez, comprendió lo que ella había sentido todos esos años. La invisibilidad detrás del brillo, la calma después del ruido. Abrió la ventana y dejó que el aire frío le golpeara el rostro. Por un instante pensó en escribirle algo, una última palabra, una disculpa, pero recordó lo que ella le dijo. El silencio también es una respuesta. Cerró el teléfono, respiró y dejó que el silencio llenara la habitación. Al día siguiente, los periódicos hablaban del renacimiento de Duval Holdings bajo el liderazgo elegante y firme de su nueva presidenta. Nadie mencionaba su nombre, era como si nunca hubiera existido. Y sin embargo, en alguna parte de la ciudad, un hombre miraba el amanecer con una sonrisa cansada, recordando una frase que lo acompañaría hasta el fin. ¡Qué vista tan hermosa!